¿Qué tal la porra? Hola, hola a todos, buenas tardes. Se nota el tema, ¿no? El ánimo, perfecto, padrísimo. Bueno, primero que todo, bienvenidos todos a esta presentación. Quiero en lo personal darle las gracias a Fernando, el autor del libro, por invitarme a comentar su segundo libro. Parece que fue ayer, 1994-95, cuando conocí a Fernando en la segunda campaña de Fox Gobernador, y bueno, ya llovió, ya crecieron los muchachos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hoy muchas caras conocidas, me dio mucho gusto ver a muchas personas y mucho gusto estar con ustedes para compartir la ocasión de presentar el segundo libro de Fer, que se llama ¿Cómo se ganan las campañas hoy? Y vamos a entrar en materia porque tenemos poco tiempo. Todas las profesiones tienen reglas de oro, desde los dentistas hasta los arquitectos, pero muchas personas, muchos profesionales pueden violar estas reglas de oro de manera permanente durante toda su vida profesional sin darse cuenta. La política no es la excepción. Los gobernantes, los candidatos, los consultores mismos pueden y de hecho rompen estas reglas de oro con mucha frecuencia. Y un libro que condense experiencias y que nos explique cómo sí hacerle y cómo no hacerle, tiene valor para cualquier disciplina y en especial para la disciplina de la gestión política, de la dirección política. Entonces, profesionalizar el trabajo es, digamos, algo importante y este libro hace su aportación para esa tarea. Fernando aborda el tema desde su estilo muy personal, algunos lo conocerán, es muy directo, muy práctico, aborda el tema de cómo hacer una campaña exitosa. Y con este segundo libro relanza, digamos, su reflexión sobre cómo ganar campañas o qué cosas sí hacer en una campaña, pero ahora desde el ámbito digital, desde esta inevitable ola digital en la que ya vivimos todos, a querer o no. Para realizar una campaña, pues, y entrar en materia, voy a empezar curiosamente por el final. Fernando, en su reflexión o en su concepto número 100, tiene esta frase que, en mi opinión, resume la nueva realidad. La competencia es más veloz, más visible, emocional y fragmentada. Está en la página 119. Luego, entonces, los candidatos y los equipos tienen que ser más rápidos, están más expuestos, pero no pueden renunciar a tener una dirección estratégica y que cada acción que hagan tenga un objetivo y tenga un rumbo. Al leer el libro, recordé cualquier cantidad de anécdotas, de vivencias, de éxitos y de fracasos, y bueno, no se preocupen, no se las voy a platicar todas, es más, creo que si acaso un par, ¿no? Voy a hacer algún breve recorrido por algunos de los conceptos de los que me parecieron especialmente interesantes. En este cambio de época, todos los cambios de época, llámese la rueda, la imprenta, los celulares y ahora la era digital, tiene ventajas y desventajas. En teoría era más fácil hacer campaña antes. Y de hecho en la mercadotecnia comercial también era un poco así. Era más vertical, era más unidireccional, más lento y a veces más fácil. Y aunque el nuevo modelo, esa es la parte virtuosa, el nuevo modelo, las herramientas digitales, nos permiten hacer muchas cosas que antes no se podían hacer. La microsegmentación de los electores, podemos separar a los públicos, podemos dividir los mensajes, podemos hacer campañas distintas. Y bueno, si me regreso ahora al prólogo, empecé por el final, por el concepto C, en donde define cómo está ahora el escenario. En el prólogo,
Fernando habla de otro concepto fundamental, que es la atención. La atención va a ser el nuevo privilegio. Hoy somos privilegiados porque tenemos la atención de todos ustedes, pero ese es cada vez un bien más escaso, ¿no? Antes, las campañas políticas, los spots, que eran como que el recurso más preciado de las campañas, pues competían con las telenovelas de la noche, ¿no? O competíamos con los programas cómicos, etcétera, etcétera. Ahora, los contenidos digitales compiten con influencers, compiten con videos de perritos, de gatitos y de cualquier cantidad de cosas, y con coyunturas que duran unas horas o duran unos días. Contra eso tenemos que competir en este nuevo mundo digital. Eso lo dice Fernando desde el principio. Y luego, lo curioso, entre comillas, gracioso, es que seguimos viendo muchos candidatos o gobernantes, personas que tienen posiciones de liderazgo, que siguen hablando como si estuviéramos hace 15 años, cuando ya están en el mundo digital. Entonces ustedes podrán ver videos muy aburridos de: hola, ¿cómo están? Soy fulano de tal, nombre completo, 2 apellidos, ¿no? Y soy candidato a, con todo el puesto, bla, bla, bla. Entonces ya los perdimos, ¿no? Entonces el concepto de la atención, Fernando lo pone como un asunto vital y me parece súper, súper oportuno. Por otro lado, el algoritmo. Fernando también habla del algoritmo y él dice que el algoritmo no es el enemigo. Pues no, el algoritmo no es el enemigo, pero el algoritmo tiene que ver con que las redes sociales, ese nuevo campo de la comunicación política, nuevo entre comillas, ya tiene algunos años, ese nuevo campo está hecho para hacer dinero, está hecho para que el señor Zuckerberg o cualquier otro se haga de más dinero. Y nosotros, como ustedes lo saben, somos la mercancía. Luego entonces el algoritmo premia lo que a la gente le gusta, le divierte, le interesa, y la política difícilmente cubre esos requisitos. Entonces, por eso es tan difícil en el mundo digital destacar si quiere uno lanzar mensajes políticos o de gobierno, porque tenemos una gran cantidad de contenidos que son lugares comunes, son acartonados, aburridos, en una palabra, irrelevantes, ¿no? Y bueno, la cosa se va poniendo más complicada. Esto, aunque tiene sus ventajas la parte digital, la parte se va poniendo más complicada, porque también el universo digital tiene un nuevo lenguaje, tiene una nueva forma de encuadrar las imágenes, de editarlas, un ritmo distinto, un lenguaje verbal distinto y prioridades distintas. Las nuevas generaciones distan mucho de lo que nos importaba a los cincuentones o sesentones, que me imagino que aquí hay algunos, ¿no? Y entonces nos cuesta mucho adaptarnos a esta nueva forma de comunicar, a estas nuevas plataformas en donde si no estamos, no existimos. Pero si no estamos, si no lo hacemos de la manera correcta, podría ser incluso hasta peor que no estar, ¿no? Entonces, ese es el tema de la inmediatez. Hace ratito venía escuchando, mientras venía en carretera, de una asesora de bienes raíces diciendo que hoy los jóvenes no compran casa, entre otras cosas, porque le dan prioridad a lo inmediato, a la vacación padrísima, a la experiencia, a la ropa, a tal. Bueno, eso pasa en la comunicación política también. Lo quieres de inmediato. Si te sirve de inmediato, si te divierte de inmediato y si te interesa de inmediato, si no, vámonos a ver a, no sé, Jordi Rosado o al que ustedes me digan, ¿no? Bueno, y entonces pues seguimos, y ya en el concepto 6, en la idea 6 de Fernando, habla de que el tiempo es indispensable. El tiempo siempre ha sido un recurso limitado para los proyectos políticos. Siempre podrás tener más dinero, más equipo, más todo, pero no más tiempo. Y con el tema digital esto aplica también.
Entonces Fernando habla, y me parece muy atinado, de lo importante que es empezar a tiempo. Y ustedes dirán, bueno, pero es que hay un calendario electoral. Bueno, el calendario electoral nos marca algunas limitaciones, pero si nos ponemos creativos, y sobre todo con el tema digital, se nos abren muchas puertas y podemos hacer videos de... Digo, hay gente que hace recetas, hay gente que baila con sus hijos. Yo estoy diciendo que sea necesariamente la receta, pero de repente, sobre todo cuando se trata de conocimiento, ese tipo de actividades ayudan al conocimiento. Continúo, no lo vamos a repasar todos. Luego entonces, cuando no empiezan a tiempo en la parte digital, cuando se empiezan a preocupar de ni siquiera tenían cuenta de redes sociales, etcétera, llegan queriendo hacer los atajos y ya saben, hay granjas de seguidores en China, en la India. Oye, cómprame unos seguidores para que mi cuenta no se vea tan baja, tan amolada. No sirve de nada. De todas esas cosas habla Fernando en este nuevo libro. Y ahora también habla de que el mensaje debe bajar de manera diferente en los distintos canales, porque no es lo mismo el que ve Instagram, que es más joven y más fresa, que el que ve Facebook, que pues ya vamos ¿no? Ya más grandecitos y más popular, que los que ven TikTok, ¿no? Entonces hay que buscarle a cada plataforma su estilo, su lenguaje y su público. Y luego, ya en el concepto 10, habla de la velocidad, y eso me encanta, porque antes, por ejemplo, aquí hay varios amigos, colegas de aquellos hermosos años del siglo XX, ¿no? En donde bastaba con revisar los medios de comunicación 3 veces al día, los noticieros de la mañana, los noticieros de la tarde, los noticieros de la noche, y nos íbamos a dormir hasta el otro día, hasta los noticieros de la mañana. Hoy no. Hoy hay que estar todo el día metido viendo la conversación social. Y afortunadamente, ventaja de la era digital, hay softwares que nos facilitan muchísimo el trabajo y nos entregan rápidamente un panorama de lo que la gente está conversando, ¿no? Y bueno, aquí les voy a platicar una de las quizás 2 anécdotas. En una campaña gobernador en la que estuve hace algunos años, el candidato era un poquito indisciplinado y entonces canceló su presentación de propuesta de educación, porque un influencer, hombre que se viste de mujer, y no lo estoy criticando, lo estoy describiendo, lo invitó a un evento, a un mercado de estos, un tianguis, digamos, como la línea verde, ¿se llama aquí? La línea de fuego. La línea de fuego, perdón. Y entonces estaban invitadas representantes de su partido, debo decir que era del PAN, y entonces el candidato se le ocurre decir, porque las lideresas del PRI les vamos a dar puro chile. La gente del equipo de campaña estaba en los chats, o sea, el cuarto de guerra, la gente de prensa, botado de risa, festejando la grasejada, diría Diego Fernández de Ceballos, la grasejada del candidato. Pues el menso que tienen enfrente fue el único que le dijo al candidato, oye, aguas con esto, güey. Bueno, esa campaña siempre fue 2 puntos arriba o 2 puntos abajo. Estábamos empatados siempre, siempre. Después de ese momento, nunca volvimos a estar arriba. ¿Por qué? Porque el contrincante vio el tema, lo vio como un dulce y lo potenció en redes de una manera brutal y en medios de una manera brutal. Hubo quien lo advirtió, nadie hizo caso. Entonces, por eso es importante estar al pendiente de la conversación, de las coyunturas y de qué puede crecer como creció en ese caso. Otra de las cosas muy padres de la nueva era es que tú puedes segmentar y hablarle a diferentes públicos. Y no solo puedes decir, quiero hablarle a los sesentones que están por allá atrás de Gerardo, y luego a los jovencitos que están por acá, ¿no? No solo eso, sino que
sino que tú puedes decir, le puedes decir, y el mensaje que va para allá, no quiero que aparezca acá. Lo puedes bloquear, lo puedes segmentar, de tal forma que tú puedes hablarle a los que les gustan los toros y a los animalistas con temas distintos, no necesariamente contradictorios, pero puedes hacer esa clase de magia en las plataformas digitales. Y bueno, en la parte 13, Fernando habla de una cosa también muy importante, de la importancia de la forma. Porque en este asunto de la inmediatez y de la fragilidad de la atención, es importante que tu contenido sea atractivo, que sea divertido, que te enganche y cada vez más, carajo. O sea, es verdaderamente, tienes 3, 4, 5 segundos para atrapar o no. Esto no es viejo y el asunto de la forma tampoco es viejo. Los que llevamos tiempo estudiando este asunto, hay un ejemplo clásico de un debate en los Estados Unidos de Nixon-Kennedy hace ya cualquier cantidad de años, yo no lo vi, pero la gente que escuchó el debate en radio dijo ganó Nixon y la gente que lo vio en televisión dijo ganó Kennedy, porque Kennedy estaba perfectamente rasurado, joven, guapo y tal, ¿no? Entonces, en la parte digital, la parte de la imagen también se vuelve fundamental. Es una tendencia y bueno, he de decirlo, casi como lamento que la digitalización de la vida ha traído la banalización de muchos aspectos de la existencia humana, nos guste o no nos guste. Es como el viejo, como te ven, te tratan. La gran cantidad de acceso, la gran cantidad de libertad, la gran cantidad de poder yo hablar como si supiera en las redes y volverme experto en fútbol en un mes y hace 2 semanas hablar como si fuera experto en el estrecho de Hormuz, ¿no? Eso vuelve banal las cosas, pero lejos de resistirse, hay que aceptarlo y adaptarse, porque si no, no te va a alcanzar la campaña para educar al electorado. Es más, no te alcanza ni el gobierno. Muy bien, y luego Fernando dice, la autenticidad no es opcional. Tiene razón, y yo solo haría un pequeño agregado. Parecer auténtico no es opcional, porque hay mucha gente que se presenta como auténtica, como Lucerito cuando dirigía el Teletón, ¿no? Sus lágrimas y todo este asunto, perdón si alguien es fan de Lucerito. Pero lo que es importante es recordar lo que dijimos al principio, de que estás expuesto. Entonces tú te puedes vestir con todos los elementos de las plataformas digitales, con imágenes, con textos, con ediciones, insertando cosas y quitando cosas. Puedes presentarte como alguien cercano, auténtico, bla, 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 sincero. Pero el maldito celular es un arma letal. Si en un momento de distracción te cacha alguien diciendo una tontería, realmente de cómo piensas, ¿no? Ha pasado muchas veces. Una vez un cliente mío, perdónenme otra anécdota, lo grabaron hablando por teléfono, era delegado de Cedesol, imagínense, de Cedesol. Y entonces su secretario técnico en la secretaría le dice, es que eso es para los MDH. Y entonces el delegado le dice, ¿MDH? ¿Qué es MDH? Muertos de hambre. De ese tamaño. Entonces ese pequeño tipo de cosas nos dejan al desnudo en un abrir y cerrar de ojos. Luego en el concepto 18, ya me faltan poquitos, no sé cuánto tiempo lleve, fue políticamente correcto contra su costumbre cuando habla de contraste o ataque, porque en las campañas casi siempre hay que tener el lado A y el lado B. A veces vas tan bien y vas tan arriba que preparas tu lado B solo por si se ofrece. Pero lo que quiero rescatar, bajo la óptica de Fernando, es que las campañas de contraste o las campañas de ataque, o como les quieran ustedes llamar,
son cada vez más fáciles de hacer. Las plataformas digitales han facilitado eso de una manera brutal, y eso puede servirte y también evidentemente puede ser la víctima, ¿no? En el 24 escribió sobre emoción, sobre despertar y provocar emociones. Eso se dice muy fácil, pero es un reto brutal. En fin, así hay cualquier cantidad de comentarios, y me voy a ir al 98. Ahora sí voy a acabar en orden en mis comentarios. En su reflexión 98, Fernando dice: ganar o perder es multifactorial. Tiene toda la razón. Un candidato, el momento, el partido, la propuesta, el estado de ánimo del elector, la campaña del oponente, la calidad de nuestro equipo, de nuestra ejecución, hace el resultado final. Y no todo está en nuestro control. De hecho, las campañas son hermosas porque tú sabes cómo empiezas, pero no sabes qué va a pasar al día siguiente. Y entonces, para ese resultado multifactorial, leer el libro de Fernando es una gran oportunidad para aplicarlo directo o para usar cada una de sus reflexiones como un arrancador para una reflexión o una revisión profunda de los diferentes aspectos de una campaña. Muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias a todos por su atención, y bueno, creo que ahora Fer va a hacer uso de la palabra. Pues muchas gracias, Toño. Yo creo que acabas de hacer una descripción muy puntual de lo que traté de plasmar en el libro. Pues te veo que al menos tú sí lo captaste como tal. Y quisiera comenzar, no a poner de pie un poquito, porque agradecerles que estén aquí en un día tan complicado. Hoy es Día de la Madre y aquí está mi mamá. Les quiero pedir un abrazo, un aplauso fuerte para ella. Pues agradecerles porque sé que muchos de ustedes dejaron a sus mamás por venir aquí a acompañarme, y de verdad lo valoro. Veo muchas caras conocidas y les agradezco a cada uno de ustedes. Con cada uno de ustedes he vivido momentos muy únicos, muy intensos. Me ha tocado ganar campañas con ustedes, me ha tocado perder campañas con ustedes. Y en cada una de ellas, pues hemos como logrado tener una amistad y un momento muy importante para mí. Por eso se los agradezco y se los reconozco. Por ahí les van a dar ahorita, decía José Luis, las tortas y los refrescos para agradecerles como una buena campaña electoral. Como debe ser. Como debe de ser. Yo quisiera comenzar platicándoles un poco cómo es que sale este segundo libro. Hace 13 años tuvimos la idea en la agencia de publicar este primer libro que se llama Consejos Prácticos para una campaña electoral exitosa. Yo comentaba que inicialmente era un producto de mercadotecnia para promover la agencia de comunicación que se llama Dirección, que es en la que nosotros participamos. Y cuando el producto lo vimos terminado, nos gustó tanto que decidimos meterlo a producción y a elaborar un libro. Está aquí Silvia, que ella me hizo favor de editarlo. La verdad es que fue un equipo bien interesante y quedó un producto del cual yo quedé enamorado. Este libro lo metimos a competir inclusive en algunos eventos internacionales y la verdad le fue muy bien. Tuvo muchos premios en el mundo de los consultores internacionales. Pero yo pongo el ejemplo que es como los celulares. Recordarán que cuando los celulares empezaban les llamaban análogos, porque básicamente tenían una función, que era hablar por teléfono, y luego fue evolucionando. Después ya podías mandar mensajitos en SMS, y luego vino el tema de la cámara fotográfica, y luego ya más adelante empezamos a tener una serie de funciones en el teléfono que nos cambió la vida. Y lo mismo pasa con este segundo libro. Llega el momento en que las campañas cambian totalmente y el nuevo terreno de batalla es en el celular. Y quisiera comentarles una anécdota. En la campaña del 2000, en la presidencial, que fue mi primer campaña presidencial, andábamos por todo el país y el gobierno decidió hacer un cerco informativo. Ellos dieron la instrucción a la mayoría de medios de comunicación, sobre todo a los electrónicos, de que no publicaran los eventos en la campaña de Vicente Fox.
en todo el país. Entonces la decisión fue hacer muchísimos eventos en tierra para tener contacto directo con la gente. Llegábamos a tener 13 o 14 eventos diarios, lo cual es un mundo y hoy es impensable. Hoy que la comunicación es tan grande, básicamente se hace uno en la mañana y uno en la tarde para efecto de publicitar lo que pasa ahí. Bueno, en ese momento parece impensable, hoy seguramente las nuevas generaciones no lo van a entender, pero había que rentar un espacio de satélite a cierta hora e ir a la oficina de telégrafos para mandar el video o la información y que la televisora pudiera sacar ese video o los medios o los periódicos pudieran subir esa información. Así funcionaban las campañas hace 20 y tantos años, tampoco es que pasara tanto tiempo. Hoy en día cambió totalmente, de ser un tema territorial, de contacto directo, hoy se juega directamente en el teléfono. El nuevo campo de batalla es en el teléfono. Ya no hay tiempo para reaccionar. Se tiene que actuar de inmediato. Y eso yo creo que todo el mundo lo vemos. Hoy la gente es más emocional. Ya no es quién tiene las mejores propuestas. Hoy se trata de quién me hace sentir mejor o me hace sentir diferente. Y todo eso se puede medir. Antes teníamos que dejar pasar cierto número de tiempo para poder aplicar una encuesta o un grupo de enfoque y saber qué pensaba la gente sobre cierto producto. Hoy no. Hoy en tiempo real, la inteligencia artificial te puede decir si un producto es viable o no. A lo que voy con todo esto es que ha cambiado totalmente. Y eso es lo que yo trato de comunicar en este segundo libro, que ojalá puedan leer y ojalá les pueda servir. También quisiera comentar, agradecerle a Toño Alvarado que se dio el tiempo de venir desde México. Toño, para mí es como mi mentor en el tema de las campañas. Yo comencé estudiando Derecho y decidí cambiar a la carrera de Comunicación. En la primera campaña que tuve la oportunidad de participar fue la de Fox en 94, que aquí está Arturo Salcedo y el Tipitín también nos tocó esa campaña que fue histórica. Y Toño era mi jefe y yo entendí lo que era la comunicación y la mercadotecnia y me enamoré de esto. Ahí fue donde yo decidí dedicar mi tiempo y mi vida a esto de las campañas electorales. Entonces, para mí, más que presentar un libro, también es como un agradecimiento público, Toño. Te lo quiero agradecer y externar públicamente. Te agradezco mucho porque contigo, yo desde niño pensaba qué quería hacer, pero no sabía qué era. Cuando tuve la oportunidad de trabajar con Toño en esa primera campaña, se me abrió como la vista y ahí fue donde decidí dedicar mi vida en esto que me apasiona, en esto que me ha hecho vivir y creo que es lo que voy a hacer pues toda mi vida. Entonces te lo quiero agradecer públicamente. Les pido un aplauso para Toño. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Comentaba también que aquí veo mucha gente con la cual he participado y he hecho muchas campañas. Está José Luis Manrique, la campaña de Ricardo Sheffield del 2009, que para mí fue histórica porque fue la primera campaña donde me dieron la oportunidad de aplicar todo lo que yo tenía ganas de aplicar. No hubo un solo freno en ningún rubro y José Luis lo vivió junto conmigo. Está Daniel Campos, que también me tocó participar con él en una campaña juvenil, estatal. Está Elier Cinta, veo pues Fidel por ahí anda, Fidel que es un monstruo de la comunicación y nos tocó también cubrir esa campaña de 94, la del 2000, donde teníamos que pagar por participar, no nos pagaban todavía. Arturo, que es mi hermano y mi compañero de viaje, que también por él entré a esto, te quiero agradecer muchísimo. Mi mamá, que alguna vez, quiero comentarles esto porque es como muy bonito, alguna vez un candidato de otro partido me pidió que me cambiara de partido y me fuera a participar, porque yo solamente trabajo con un partido, y me pedía que me fuera a participar con otro partido, y me decía que no había problema por dinero, que yo podía cobrar lo que yo quisiera. Quedé de verme con él el día siguiente y cuando me siento con él le digo, mira, te voy a decir que no por una simple y sencilla razón y creo que tú lo vas a entender. Le decía, no me puedo ir a trabajar con otro partido porque con cómo le voy a ver la cara a mi mamá si ella siempre me ha apoyado en todo, cómo le voy a ver la cara a mis hermanos que siempre en todas las campañas en las que he estado, y aquí están todos mis hermanos, han estado conmigo y me han apoyado cuando hemos ganado, cuando hemos perdido. Pues también les quiero agradecer muchísimo y les quiero pedir un aplauso para ellos.
Hay otro personaje con el que he vivido muchas historias, que es Claudio. Claudio es un periodista de los más importantes que ha habido aquí en el estado y hemos hecho muchísimas cosas juntos. La verdad, Claudio, es un placer poder trabajar contigo. He aprendido muchísimo todo lo que es el periodismo y hoy te lo quiero agradecer también aquí. Mariana, Jorge, Elier, Sofía, también muchísimas gracias por venir. A mis compañeros del pipila.mx, que es el portal que tenemos en la agencia, quiero comentarles que este libro sale de ahí, porque nosotros comenzamos con el Pipila como un laboratorio de las redes sociales. En el 2000, por ahí hace 10 años, las redes sociales estaban en pañales y empezaban, nadie entendíamos cómo funcionaban. Yo lo que sentía es que ahí se iban a jugar las campañas en un futuro. Yo no sabía qué tan rápido iba a pasar esto. Entonces lo que decidimos fue un grupo de locos comenzar con un proyecto de un portal noticioso. Fuimos de los primeros portales que hubo en el estado y empezamos a aprender, a desarrollar y nos dimos cuenta cómo funcionaba todo. La verdad es que todos los días aprendemos algo, todos los días entendemos que las redes sociales cambian, el algoritmo cambia, las campañas por lo tanto también cambian. Y aquí está todo mi equipo del Pipil, está Alejandro, está Minerva, está Andrea, la otra Andrea, está Chava, está Darío, están pues muchos que no quisiera. Aquí está Paola, hola Paola. Y precisamente ahorita que llegó Paola, quiero recordar otra anécdota que tenía una discusión con ella hace como 4 o 5 años donde hablábamos. Yo le decía que las campañas se iban a jugar en las redes sociales en 2 años y ella me decía que no, que ella visualizaba que se iban a jugar en 4 o 5 años. Ni ella ni yo le atinamos porque en la siguiente campaña, un año después, la campaña se jugó ahí. Esa es la rapidez con lo que cambia todo. Y Paola siempre ha sido como una de mis cómplices en todo lo que hacemos en el tema de la agencia, en el tema del primer libro, en este segundo libro también lo reboté con ella y es alguien con quien yo he trabajado mucho y a quien quiero mucho y les pido un aplauso también aquí para la Paola. Que llegó tarde, pero bueno, vino desde Celaya. Pues básicamente así se construyó este libro. Ya Toño me hizo favor de hacer una descripción muy puntual de lo que se trata y quisiéramos entrar un poquito en el tema de las preguntas y respuestas, si hay algo en lo que les quisieran que abordáramos, que platicáramos. Hoy vamos a platicar de campañas al 100%. También antes de que se me vaya, está Beto Cifuentes, que es un gran compañero de viaje. Beto es una persona con la cual yo he aprendido muchísimo y Beto era esposo, bueno, es esposo o era esposo de Mayra Enríquez, que fue otra gran socia mía en todo lo que tiene que ver con campañas. De ellos aprendí muchísimo y son mis compañeros de viaje. También Beto, por favor, quisiera pedirles un aplauso para él. Entonces, pues ya sin tanto preámbulo, ¿quieren que empecemos a platicar de algún tema puntual? Pues adelante, aquí está Toño, aquí estoy yo y estamos a la orden. Tenemos unos minutitos todavía, si hay alguien que tenga alguna pregunta sobre algún tema, alguna duda, ¿qué va a pasar en Guanajuato? ¿Qué pasó en Guanajuato? ¿Qué pasó? Fidel. Fidel, vente para acá, vente para acá. A Fidel le ha tocado vivir los últimos 40 años del gobierno y de las campañas en ese estado. Realmente yo le quiero preguntar a la... Bueno, ya que estamos aquí, invito a que le entremos al tema. He publicado que tras la migración de Alejandra del PAN a MC, pone el ambiente político bonito en Guanajuato, porque con un MC fortalecido, un PAN que resiste, un Morena que avanza, un Somos México, Cifuentes, échale ganas. Creo que Guanajuato va a seguir siendo vanguardia a nivel nacional. Guanajuato siempre ha sido un exponente que va a la vanguardia. Y visualizo, aquí están los expertos, que Guanajuato va hacia la pluralidad, hacia el pluripartidismo. Y esta es la alternativa de país. Los dejo, gracias.
Bueno, yo estoy de acuerdo con Fidel en cuanto a que, bueno, a ver, la historia humana es un constante, perdón por la rebusnancia, es un continuo, ¿no? Entonces, por supuesto que habrá cambios y que hay cambios y tal. Solo ahorita quisiera rescatar otro concepto que dijo Fernando, que escribió Fernando en su libro, en donde habla de la autenticidad y habla de la esencia y habla de cómo eso es importante para la narrativa. Y voy a agarrar tu provocación, mi querido Fidel, para decirte, yo veo complicada la narrativa para la persona que mencionaste que dio ese salto, y a mí, yo no soy ya no milito en el PAN desde hace muchos años, pero en mi opinión la alcaldesa dio un salto al vacío, digamos, con pocas posibilidades de ganancia. Lamento, ojalá no haya fans de MC, pero me parece que va a ser muy difícil que construya su relato, porque la parte de la esencia va a ser complicado explicar el brinco y más en las condiciones en las que lo hizo. Pero estoy de acuerdo contigo, hace las cosas interesantes y vitalizará la competencia, ¿no? Sin duda, los partidos políticos tienen un crecimiento, llegan a un techo y luego caen en todo el mundo. Esto es un proceso natural. Entonces, llegan a ser muy fuertes y luego al final lo más seguro es que desaparezcan. Esto dependiendo de los gobernantes y de las características y de los fenómenos que se vayan dando, que se vayan presentando. ¿Depende de qué? Pues de lo que los partidos políticos presenten, de los cercanos que estén con la gente y de cómo tengan la capacidad de adaptarse a las nuevas realidades. Y eso lo vamos a ver o lo vemos cada 3 años. Entonces, nada está escrito. Hay quien apostaría a que haya cambio de gobierno en Guanajuato. Habrá que ver qué es lo que hacen los partidos políticos y cómo se comportan. Igual lo que... Hay candidatos y candidatas preparadas para lo que propones ver aquí en el estado de Guanajuato, o sea, que puedan decir que sí le van a entrar o van a entrar con esas situaciones todavía anticuadas del motoplaza. A ver, sin duda, creo que hay una serie de características que la ciudadanía hoy está exigiendo y está viendo. Ya no es tanto la propuesta que manda, sino lo que les comunica o lo que les hace sentir. Creo que esta es una nueva realidad y con las herramientas de salida como los teléfonos, como las redes sociales, pues todo cambia. Ya no es necesario salir todo el día a la calle, sino quizá con una buena estrategia de redes sociales puedes cambiar o conectar más con la gente. Entonces, pues no sé si lo haya o en este momento, pero de que se puede construir y de hecho esa es la tendencia. No, pero perdón, y bueno, yo solo agregaría a la respuesta de Fernando de que hay tantos candidatos, tantos, que necesariamente hay de todo. Ahora, yo debo decir, en las décadas que llevamos en esta profesión, que lamentablemente son pocos los que se preparan y son pocos los que lo toman, digamos, con la profundidad y la seriedad. Porque digo, trabajarle, estudiarle, prepararse, planear, empezar un año antes o 2 o 3, pues cuesta trabajo y cuesta dinero. Entonces yo, respondiendo a tu pregunta, yo pensaría que pocos, carnal. Que no quiere decir que no haya la madera para poderlos construir, lo que pasa es que luego no se dan el tiempo. Los mismos partidos políticos se han olvidado de preparar cuadros, que era algo que anteriormente sí se hacía, y creo que se tiene que regresar ahí. No solamente candidatos pues instantáneos, por hacer una comparativa con las sopas rápidas, ¿no? Yo tengo una inquietud. Tú eres papá, ahí están tus hijos, aquí está mi hija. No les toca votar ahorita en el 2027, pero ¿cómo sería una campaña para invitarlos a votar a ellos en el 2030?
¿Quieres, Toño? No, tú dale. A ver, hoy tenemos muchísimas herramientas para poder darnos cuenta dónde está la atención de la gente. Tenemos que ser muy puntuales. Tenemos desde lo tradicional como las encuestas, los grupos de enfoque, pero además tenemos la inteligencia artificial, que hoy con un par de preguntas podemos ser muy cercanos en poder llegar a saber qué es lo que sienten, dónde están parados, en qué están pensando, qué están sintiendo. Yo creo que la gente de hoy, esta nueva generación, viene muy diferente a la anterior. Hoy son más responsables, hoy están teniendo, de hecho hay un estudio que hizo la Universidad del Bajío, donde habla que ya no están tan cercanos a los excesos, ya son más responsables, les importa más el mundo. Y está bien interesante, yo dije lo mismo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que me decía Zorrilla, que era el director de comunicación. Él me decía, los chicos nuevos se van a ir a viajar sí o sí, a los 3 meses. Y yo le decía, como empresario, ¿cómo voy a hacer para poder sacarles provecho si van a venir a trabajar a mi empresa? Y él me decía, ese es tu problema. Ellos se van a ir sí o sí. Entonces, los que tenemos que cambiar somos nosotros como sociedad. Y lo mismo pasa con esta nueva generación en el tema electoral. Los que tienen que cambiar son los partidos políticos, pero también tienen que cambiar los candidatos en lo que les van a ofertar para que sea atractivo para ellos y se queden. Es un poco lo que decía Toño, es un asunto de segmentos. No todos los chavos o todos los chicos son iguales. No es lo mismo alguien de León que alguien de Silao o alguien de fuera. Entonces sí se tiene que segmentar para ser más efectivo en una campaña muy puntual. La señorita. Hola, a ver, ¿cuál sería el mayor error de una campaña actual? Wow. Es que hay muchísimos. A ver, Toño, tú, para no ser políticamente incorrecto, ¿qué opinas? Pues es que es muy difícil de responder porque hay cualquier cantidad de errores que son fatales. Uno, quizá tendría que ver con el recurso más escaso, que es el tiempo. Es no empezar con tiempo, quizás sería uno de los peores errores. Dos, otro error que tiene que ver, digamos, con las campañas, sea cual sea su formato, es la selección del equipo. Decir, tengo un sobrino que es re bueno para diseñar, ¿no? O a mi cuñado, ¿no? Tal. En la construcción del equipo es otro de los errores fundamentales. Y la otra, bueno, se me ocurren muchos más, pero sería no investigar, no saber realmente qué está pensando y sintiendo la gente, y luego entonces no estrategizar, que es definir qué sí voy a hacer, qué sí voy a decir y qué no, y a quiénes, y quiénes son mis segmentos más importantes, el que me va a hacer ganar, el que ya tengo, los que me pueden apoyar y por los que definitivamente no voy a llegar. Perdóname, te respondimos creo que con muchas. Yo te voy a decir algo un poquito más puntual. Yo creo que lo más común y lo más grave es el autoengaño de los candidatos o de los equipos. Ver única y exclusivamente lo que quieren ver o que el equipo le digan al candidato lo que él quiere escuchar. Y eso es lo más común que a mí me ha pasado ver. Generalmente a nosotros nos toca hacer la voz crítica y somos los más odiados en los equipos de trabajo porque nos toca decir lo que no les gusta escuchar. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros nos vamos a ir, no nos vamos a quedar ahí. Entonces el autoengaño creo que es el error más fatal para cualquier candidato. Buenas tardes, gracias Fer. La pregunta para Toño, porque con Fer me peleo muy seguido, entonces no tiene ningún caso que en público lo hagamos. A ver, Toño, ¿qué se puede hacer, si se puede hacer algo, para poner candados por aquellos que votamos por un partido, por un candidato, y a mitad del camino, por caprichos, por conveniencias, por lo que tú me quieras decir, cambian de partido? ¿Qué pasa con la gente que votó erróneamente por la persona o por el partido para que se quedara gobernando en esta ciudad? Y la segunda pregunta es para Fer.
Este libro, ¿para quién va encaminado? ¿Para los políticos o para Juan Pueblo o para ambos? Y si es factible que le echen una vistita para ver los errores o los aciertos que se pudieran tener. Gracias. Bueno, arranco aprovechando que tengo micrófono. Yo te diría que más que candados legales, en México, los mexicanos, tenemos una tendencia cultural a quererlo arreglar todo con leyes y reglamentos. Pero si fuera pero si tan solo respetáramos y aplicaras las que tenemos, con eso sería suficiente. Pero más allá de eso, es una opinión personalísima, me parece que lo que le hace falta mucho a este país es, y hay un concepto que cuando era del PAN me encanta, es más, me sigue encantando, escuela de ciudadanos. Lo que hace falta en este país son ciudadanos que no piensen que porque van a votar para elegir al que ellos consideran que este sí nos va a sacar del hoyo, con eso ya acabó la chamba. No. Y ahí está de ejemplo la enorme cantidad de asociaciones civiles de los Estados Unidos. Allá hay del rifle, del consumidor, de los enfermos de tal, de los enfermos de Y, de ambientalistas, de científicos, de universitarios, etcétera. Eso le hace muchísima falta a este país, pero hay una explicación por la que no lo tenemos, y con esto termino mi respuesta. Porque una gran franja de la población, o grandes franjas de la población de México, vive con otras prioridades mucho más básicas y fundamentales. Llegar al trabajo, que no le descuenten porque llegó tarde, que llegar a la quincena, ayudar al papá. Bueno, ahorita con los programas sociales del gobierno eso ha cambiado un poco, pero esas son las prioridades de los mexicanos. No sé si pude responder. A ver, el libro va dirigido para cualquier ámbito. Evidentemente nosotros nos dedicamos a las campañas electorales y lo aplicamos ahí, pero si tú tienes un negocio también te va a servir, porque es la forma en la que vas a conectar con la gente. Si me explico ahora, hay otro punto en esta parte de que si sirve o no sirve. Yo creo que los partidos políticos tienen que ir más allá de una campaña electoral. Tienen que medir no solamente quién gana la campaña, sino quién va a llevar a cabo un mejor gobierno y quién va a dar buenos resultados para poder dar una continuidad. Hoy con el cambio de ley donde ya no hay reelección, básicamente son 3 años y otra vez se acorta la posibilidad de poder dar resultados. Entonces tienen que ser muy efectivos para gobernar, para poder seguir continuando en el poder como partido político. Entonces es otro filtro que se tiene que adaptar. Yo agregaría algo de a quién va dirigido el libro. De hecho, era algún comentario que ya traía en mis apuntes y aprovecho para decirlo ahorita. Digamos, si tú eres estudiante de ciencias políticas, de mercadotecnia o de comunicación, esta es una manera muy buena, muy amena de meterte al tema de la comunicación y la mercadotecnia electoral. Y si vas a participar en una campaña, ya sea como miembro del equipo o como candidato, y no tienes muchos antecedentes o experiencia, también el libro es de gran utilidad. Y finalmente te sirve como recordatorio de lo fundamental. O sea, lo puedes traer de repente y decir, ay, a ver, voy a buscar sobre, pum, recordar conceptos fundamentales. Muy rápido, es más un comentario que tiene que ver con lo que dijo hace rato Fidel. Yo creo que tu libro, Fer, es muy oportuno y es muy alentador, porque queda claro que no es un tema de estructuras y que ese es el gran problema de los partidos grandes, que creen que es porque tienen mucha gente en las colonias. Y ahí lo dices bien, se ganan las campañas conectando con las personas, siendo creativos y siendo auténticos. Entonces esto alienta a los nuevos jugadores y creo que va a refrescar mucho las próximas campañas. Máxime en León, donde tenemos historia como ciudadanos de ganarle a las estructuras. Le ganamos a las estructuras en el 46, le ganamos a las estructuras en el 76, le ganamos a las estructuras en el 88. O sea, viene
momento muy interesante para las campañas políticas. Muchas gracias. ¿Qué tal el comercial? ¿Cuántos son 100 conceptos? 100 conceptos. 101, haz campaña cuando puedan. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. ¿Cómo andamos de tiempo? Tenemos 5 minutos, creo. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos tiempo para una más? ¿No? Jorge Palacios. Hola, antes de la pregunta, un comentario. A mí también me ha tocado trabajar contigo varias veces y algo que no se dijo y que seguramente todos aquí saben es tu generosidad y la generosidad de compartir conocimiento, y este libro pues es un ejemplo de eso. En el mundo de los consultores políticos mucho es secrecía, mucho es susurro, mucho es no sé, pero tú rompes ese molde y enseñas. Has enseñado y veo a muchas caras asintiendo de que compartes conocimiento y eso se agradece siempre. Gracias. Y la pregunta es, ya hablaron de la IA, pero hoy, ¿cómo vamos como electores y sobre todo la gran mayoría de los electores, cómo vamos a contrarrestar el tema de los deepfakes y todo lo que hace la inteligencia artificial que es falso? O sea, si de por sí la gente se confunde y es a veces complicado entender ciertos discursos y ciertas narrativas, hoy con este apoyo visual que conforme va a ir evolucionando el tiempo va a ser más imperceptible, ¿qué tendrían que hacer las o los candidatos para contrarrestar esto? Gracias. Pablo César Carrillo, que es otro compañero de viaje, él decía que a él no le gustaban las redes sociales porque decía que era como poner un peso gallo en box con un peso pesado y que no se valía, que porque habían expertos en ciertos temas y llegaba alguien improvisado y lo podía destruir, lo podía noquear. A ver, pues esto es el riesgo de esto, eso no es ni bueno ni malo, es lo que es. Tenemos que tener ya claros los equipos y equipos armados para poder hacer ataque-defensa. Aquí tenemos que reaccionar muy rápido en esta nueva generación. Sin embargo, también el querer censurar la tecnología, pues está claro que no es la salida. Censurar el internet, censurar las redes sociales en un mundo como este es casi imposible. No podemos llegar ahí y difícilmente vamos a llegar. Tenemos que estar preparados para todos y sobre todo también lo decimos en el libro, ser auténticos y originales. ¿Por qué? Porque es muy difícil mantener una máscara queriéndote presentar sobre todo con la ciudadanía o con la gente, porque más temprano que tarde se te va a caer y como dicen, siempre hay un tuit donde te puede contradecir y te puede tumbar. Entonces es estar preparado, ser auténtico y transparente dentro de lo que se puede. Hola Fer, gracias por la invitación. Ya no te quito mucho tiempo, compadre. Tengo una experiencia contigo. Tú me hablaste un lunes al mediodía para decirme que me necesitabas de una campaña, pero tenía que estar, digo, el viernes te aviso, me dijo, no, te necesito mañana. Yo tuve que viajar de noche, llegar a las 4 de la mañana para poder estar presente para ti. Y alguna vez me dijiste, si no hubieras hecho eso, tú no eres la persona indicada para esta campaña. Pues gracias a ti, yo llevo 16 años en León, tengo una vida, tengo hijos, tengo familia, y fue gracias a que me invitaste. Y te puedo decir que muchos de nosotros estamos orgullosos de ser tu amigo, de lo que has representado en nuestra vida, y no solamente eso, que compartas tu conocimiento, compadre. Yo te quiero agradecer del fondo del corazón. No nos vemos seguido, pero eres una persona que siempre estás ahí, que siempre tengo en la mano y que sin duda muchos de nosotros queremos. Y te puedo hablar por muchos de nosotros. Te doy un abrazo. Bueno, ya para cerrar, de verdad les quiero agradecer a todos. Javier, muchas gracias por las palabras. Y luego uno no está acostumbrado a que le digan ese tipo de cosas, pero la verdad es que es bien bonito. Y bueno, hoy quiero agradecer especialmente a Juan y a Mili, que son mis hijos y que son como mi motor en mi vida. Entonces, yo sé que a Mili le da mucha pena que la volteen a ver, pero bueno, pues aquí están y les quiero agradecer muchísimo por estar aquí. Y gracias a su mamá también por traerlos. Gracias. Pues muchísimas gracias y se pueden ir a festejar a sus mamás. Ahí hay libros por si quiere alguien. Fernando Macías Chávez y Antonio Alvarado por su participación.